una introducción a las teorías sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Antes de seguir, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Todo claro. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Cuando tratamos las teorías sociológicas en materia de criminalidad y de conducta desviada, lo que nos está preocupando es conocer los motivos, las causas que hacen que una persona presente una conducta disconforme, que presente una conducta criminal, que presente una conducta desviada. ¿Cuáles son las causas? Y para hablar de eso, pues establecemos una relación entre la sociedad y el derecho nuevamente, en donde decíamos que es en la sociedad en donde ocurren las infracciones a las normas penales, que es en la sociedad en donde al final está el origen del por qué existen esas normas y también está en esa sociedad el ámbito en donde se esperan aplicar esas normas. Hablamos de que la estabilidad social, de alguna manera, se busca conseguir con las normas, en este caso las normas penales. Enfatizamos en cuanto a diferenciar lo que se estudia en la sociología criminal y lo que se puede estar estudiando en el derecho. Señalamos que la sociología criminal está preocupada por la conducta, pero no por cualquier conducta, porque conducta tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero es una conducta en particular la que le preocupa a la sociología criminal, y es esa conducta desviada, esa conducta que es disconforme, esa conducta que se separa de la norma. Esa conducta es la que se va a estudiar, pero no la conducta en sí, sino más que todo, qué provoca, qué causa, qué explicación tenemos para que existan esas conductas. Porque hay muchas conductas que tenemos que son debidas, que son conforme a derecho, y son pocas las conductas desviadas. Y ahí tratamos de enfatizar la diferencia entre la sociología criminal y el derecho penal. Decíamos que la sociología criminal o la sociología del delito se va a preocupar por la conducta desviada, por la conducta que se separa de la norma, por la conducta que es disconforme a la norma. Esa conducta le preocupa a la sociología criminal o criminología social, mientras que al derecho penal lo que le va a preocupar son las faltas y los delitos. Las faltas y los delitos están contenidos en la norma. El delito no lo vamos a encontrar allá afuera, el delito está en la norma. Entonces, la conducta está allá afuera, la conducta que puede llegar a coincidir con los presupuestos que señala la norma y entonces es ahí en donde entra la relación, porque por un lado está la conducta y por el otro lado está la norma. En derecho penal lo que estudian ustedes son las normas que contienen faltas y delitos, que definen qué conductas pueden llamarse o qué conductas pueden tipificarse como faltas o delitos. Mientras que en sociología criminal nos preocupa la conducta, la actividad propiamente. Decíamos que el estudio de esas conductas criminales pues parte desde la época feudal, cuando en algún momento se empezaron a hacer algunos estudios sobre qué personas eran las que estaban privadas de libertad. Y se dice que allá se hizo un censo en 1690 que nos mostraba que las personas que estaban detenidas eran principalmente personas que sufrían de alguna enfermedad física, alguna enfermedad mental, o que eran, digamos, personas que no simpatizaban con quienes tenían el poder político. Decíamos que en esa época las personas que ingresaban a la cárcel no era como consecuencia de un proceso, sino más atendiendo la voluntad de aquel que tenía el poder. Vimos que todo eso cambió en esta sociedad capitalista en la que nosotros vivimos ahora, en donde se empieza a dar importancia al derecho natural, a los pactos sociales, y que hay un señor, César de Bonesana, que a nosotros nos interesa hablar porque él escribe una obra sobre los delitos y las penas. Seguramente esta obra habrán escuchado ustedes en sus cursos de derecho penal. Bueno, pues este señor lo que hace es tratar de explicar que no hay pena sin ley anterior, que debe haber un debido proceso
Y eso da lugar a que entonces consideremos algunos principios que leíamos y que comentábamos en la clase anterior, que son los principios de Beccaria. Dentro de esos, insisto, algo que es clave es que la autoridad debe basarse en ley, que las leyes pueden decretar las penas, solo las leyes, que el juez no es el encargado de crear las leyes, sino de aplicarlas, que la interpretación puede llevar a un problema, porque si la ley necesita de una interpretación y la interpretación es muy abierta, pues da la posibilidad de que el que la interpreta al final resulta creando la ley, ¿verdad? Y decíamos que ahí también hay otros elementos, como por ejemplo el que cuando se hace la investigación no se busca torturar a la persona que se le está tratando de obtener una declaración, porque no es a través de esa tortura que se va a encontrar la verdad, porque la verdad no está en los músculos, porque la verdad no está en el cuerpo, la verdad está en lo que esta persona nos pueda manifestar. Entonces, la cárcel es solo una custodia del reo hasta que se dicta la pena. No es la crueldad de la pena la que conduce a la verdad, como habíamos dicho. Bien, entonces, eso era lo que hablábamos en la última clase. Avanzábamos ya diciendo que hay diferencias entre lo que se creó en la época del feudalismo y lo que existe en esta sociedad. Y una de las diferencias más marcadas es justamente el tema del proceso, ¿verdad? Porque allá en el feudalismo las personas prácticamente eran condenadas a estar privadas de libertad sin necesidad de un proceso, mientras que en esta sociedad, pues al menos dentro del ordenamiento jurídico, eso es lo que se nos dice, ¿verdad? Debe haber un proceso para que una persona pueda llegar a tener que cumplir una pena. Hablábamos sobre los delitos que preocupaban en la época feudal y los delitos que preocupan en la sociedad capitalista. En la época feudal y todas las etapas anteriores, la preocupación es sobre delitos atroces, delitos que tienen que ver con la muerte, con la destrucción, mientras que en la sociedad capitalista la preocupación tiene que ver más con los delitos contra la propiedad. Y que justamente en eso es que el Estado, que es el que va a castigar, que es el que va a velar por el cumplimiento de la pena, en alguna etapa del desarrollo del capitalismo buscó aprovechar a aquellos que se encontraban condenados para que hicieran algunos trabajos forzosos en favor del Estado. Bien. Compañera, tu micrófono, por favor. Tengo micrófono abierto, licenciado. Ya, gracias. Bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, con este esquema que tenemos acá, lo que mostramos es cómo surge la preocupación por tratar de entender las causas que provocan que haya una conducta desviada. Aquí lo que tenemos es un esquema que nos muestra qué preocupaciones existían con relación a esa conducta desviada. Por eso es que a esta parte, como es el origen de la explicación, le vamos a conocer como la posición clásica, como la teoría clásica. La teoría clásica con relación al delito. Entonces, la teoría clásica con relación a esa conducta desviada. Esa es, digamos, el origen. Y si se dan cuenta, en ese momento histórico que hemos estado describiendo acá, la preocupación no estaba en el individuo. La preocupación estaba más en el estudio de las penas y de los delitos. La preocupación estaba más en saber cómo lograr establecer un proceso que permitiera establecer que se cometió un delito, que se cometió una falta y cuál debiera ser la sanción. Ahí la preocupación no estaba en el individuo. No había interés en saber por qué el individuo había cometido un crimen. En la teoría clásica, la preocupación va más al derecho penal propiamente que a la conducta de los individuos. Pero ahora sí ya hablamos propiamente de las primeras explicaciones que se van a dar con relación a por qué existe esa conducta desviada. ¿Qué es lo que hace que una persona cometa un crimen? Y en ese contexto, pues hay dos posiciones. Una que es el positivismo biológico
y otra que es el positivismo social. Aquí vale la pena recordar a qué nos referimos con el positivismo, qué es lo que entendemos por positivismo. Recordarán ustedes que en su primer año y todavía ahora seguramente les hablan del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que existe. Ya positivo es lo que existe. Y eso viene desde Augusto Comte, que es el creador del positivismo en el ámbito filosófico, en el ámbito sociológico. Ya nosotros sabemos que Hans Kelsen también promueve el estudio del positivismo dentro del derecho, ¿verdad? Pero ese positivismo, entonces, lo que hace es estudiar lo que existe. Por eso el derecho positivo es el derecho que existe. Bueno, entonces, cuando se habla del positivismo, quiere decir que la explicación no va a estar en la mente de la persona que está tratando de dar una explicación del por qué. Es decir, yo quiero saber por qué las personas son criminales. Yo quiero saber por qué existen personas predispuestas a cometer un crimen. ¿Dónde voy a encontrar la explicación? Pues la voy a encontrar viendo los fenómenos, estudiando la sociedad, estudiando la realidad. Eso es el positivismo. No voy a empezar a buscar la explicación simplemente en mis creencias o en mis pensamientos religiosos. No, yo voy a buscar la explicación allá, fuera de mí, en la realidad. Eso es el positivismo. Entonces, el primer positivismo que existió es el positivismo biológico. En el positivismo biológico, pues hay dos principios básicos. El de neutralidad valorativa y la cuantificación del comportamiento. ¿Qué implica neutralidad valorativa? Quiere decir que cuando yo voy a estudiar la conducta que presenta una persona que comete crímenes, no voy a estar tomando en consideración mis principios, no voy a estar tomando en consideración mis pensamientos, mis posiciones religiosas, no. Voy a estar estudiando esa realidad tratando de mantener ajeno esa posición religiosa, esa posición filosófica. Voy a tratar de estudiar la realidad con base a ella misma. Voy a tener una neutralidad. No voy a partir de que, ay, es que, por ejemplo, voy a estudiar por qué los jóvenes se integran a las pandillas. Ay, no, es que eso de los pandilleros son malas personas, son crueles, debieran de matarlos a todos. Es que qué crueles son, antes de que maten a alguien más, debieran matarlos a ellos. No voy a ir a estudiar la realidad con esas posiciones. No voy a ir a estudiar la realidad con ese pensamiento. Voy a ir de una manera neutral. Y la otra cuestión que es clave en el positivismo, y no solamente en el biológico, sino también en el social, esto es general para todo positivismo, es el hecho de buscar cuantificar el comportamiento. Es decir, me voy a valer de herramientas que me permitan medir el fenómeno. Por eso, por ejemplo, podríamos utilizar la estadística como una herramienta que ayuda a medir la frecuencia de los fenómenos. Entonces, el positivismo se caracteriza por eso. Se caracteriza porque cree que el estudio de un fenómeno no parte de lo que la persona esté pensando, sintiendo o creyendo, sino lo que debe hacer es estudiar lo que ahí se encuentra enfrente de ella. Eso es lo que debe estudiar, ajeno de sus valores. Y debe de buscar la manera de medir ese fenómeno que está estudiando, de cuantificar ese comportamiento. Por eso es que se llama positivismo. Positivismo porque va hacia afuera y positivismo porque busca medir eso que se encuentra afuera. Aquí tal vez vale la pena recordar aquella ley de Comte que nosotros ya estudiábamos en nuestra primera parte del curso, cuando decíamos que en algún momento el ser humano, cuando buscó explicarse lo que había alrededor, ¿qué hizo? Bueno, llega un momento en el cual dice, de plano que es un Dios el que hizo eso. ¿Y por qué estará lloviendo? De plano que hay un Dios. ¿Y por qué hubo un eclipse hace unos días? Porque hay dos dioses ahí que saber qué conflicto tienen. O sea, el ser humano buscó explicarse las cosas haciendo uso de la religión. Es un momento teológico el que estaba viviendo el ser humano. Después, pues ya poco a poco trató de empezar a utilizar la razón para explicarlo, pero siempre lo usó de una manera metafísica, es decir, buscó dar las explicaciones sin ir a la realidad, sino tratando de combinar
de alguna manera todavía lo religioso con sus pensamientos, pero sin estudiar el fenómeno propiamente. Y es en el tercer momento al que Comte llama positivismo, cuando dice, no, si quieres estudiar algo, ve a los hechos, estudia esos hechos. Solo los hechos te pueden dar una explicación del por qué pasan las cosas. No es aquí en tu cerebro, sin entrar en contacto con la realidad, que vas a explicar lo que está ocurriendo. Tienes que ir a los hechos. Entonces, eso es el positivismo, ir a los hechos, ir a lo que existe, a los fenómenos que están allá afuera de nuestra conciencia para poder valorarlos, para poder cuantificarlos. Esos son los principios que se buscan aplicar acá. Entonces, cuando vamos a estudiar la conducta criminal, no debo de partir de mis posiciones éticas o morales o religiosas. Debo de ir a estudiar el fenómeno tratando de mantener ajena esa posición y debo de ir a estudiarlo y tratar de medirlo. Y dentro de los primeros pensadores que tuvieron esas características está Darwin y Spencer. Darwin y Spencer tratan mucho la teoría de la evolución de la especie, por ejemplo, en el caso de Darwin. Darwin, recordarán ustedes, fue aquella persona que en algún momento fue el que promovió ese estudio en donde dice que los seres humanos somos la evolución de un ser inferior, como por ejemplo un mono, ¿verdad? Entonces, esta teoría de la evolución de las especies es importante acá, porque socialmente, ¿qué es lo que se entiende con relación a esa teoría? La teoría de la evolución de las especies es en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito del desarrollo social en general, pero ya aplicada a la sociedad, lo que dicen estos señores es que normalmente el que logra sobrevivir es el más fuerte, ¿verdad? Entonces, en esta sociedad, ¿quiénes van a sobrevivir? Los más fuertes. Los débiles se van quedando. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, también en la época de la pandemia. En la época de la pandemia estábamos viviendo una situación bastante compleja en donde quienes son los que lamentablemente no lograron superar esa etapa, pues las personas que se encontraban con mayores problemas de salud. Ya, no todos, pues, pero sí algunos. Entonces, la posición de Darwin y de Spencer es que en general los que logran sobrevivir siempre van a ser los más fuertes. Bueno, pues sí, en ese contexto también hay que considerar a otra persona que escribe al respecto, él es Lombroso, y Lombroso empieza también a considerar ya más propiamente por qué es que una persona realiza una conducta criminal. ¿Qué es lo que hace que alguien sea un delincuente? Y Lombroso dice que el criminal es nato. ¿Y qué quiere decir que es nato? Quiere decir que ser criminal es algo que la naturaleza nos da. No es algo que dependa de nosotros. Es algo que ya nacemos. Cada quien nace para algo. Y hay quienes lamentablemente nacen para ser criminales. Entonces, ser criminal es algo nato. Así como es nato, por ejemplo, que resulta que hay algunas personas que se dedican al fútbol, ¿verdad? Y ala, pero qué habilidoso es. Y casi que no entrena, y casi que no tuvo que ir a una escuela para tener ese dominio de balón. Es un deportista, es un futbolista nato, ¿ya? Alguien que ya nace con algo. Entonces, en este caso, Lombroso dice que los criminales son natos. Ser criminal es algo nato. O sea, ya nacieron para ser criminales. No es que la sociedad, no es que la familia, no. En sus genes está ser un criminal. Entonces, ¿quiénes van a ser criminales de todos nosotros los seres humanos? ¿Quiénes son los que van a nacer para ser criminales? Y entonces ahí volvemos a lo que Darwin y Spencer decían. Darwin y Spencer decían que nosotros como seres humanos vamos evolucionando de una especie inferior a lo que hoy somos. Entonces hay un proceso de evolución. Ahora, ser criminal es algo que nos acerca al mundo salvaje, porque entre los animales podríamos encontrar esas conductas criminales. Entonces, ser criminal es estar más cerca del mundo salvaje. Los que más evolucionados estamos no somos criminales. El crimen es nato y va a notarse más en aquellos que se parezcan a un orangután, porque los que se parecen a un orangután son los que de alguna manera son más cercanos a ese mundo salvaje, a ese mundo en donde lo criminal puede prevalecer todavía en los genes. Y entonces resulta que para poder identificar a un criminal,
me voy a fijar en la apariencia física de la persona, porque como es nato, como se nace ya para eso, resulta que en el cuerpo de la persona voy a poder identificar esos genes, voy a poder notar la manifestación genética del criminal. ¿Y cuándo? Pues resulta que si yo tengo dos individuos, lo que tengo que hacer para saber quién es más propenso a ser criminal, lo que tengo que hacer con estos dos individuos es analizar quién tiene más características de aquel antepasado nuestro, del orangután. Y voy a fijarme en la cara y voy a decir, ¿cuál de los dos se parecería más a un orangután? El que se parezca más es más propenso a ser un criminal. La cara me va a ayudar a mí a identificar quién podría ser un criminal. Y como esto no se trata de que eso lo van construyendo aquí en la mente solito, sin estar yendo a estudiar la realidad, sin estar en contacto con el mundo, ¿verdad? Porque entonces no sería positivismo. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos lo que van a tener son registros, van a ser estadísticas que van a ir mostrando que los criminales, por ejemplo, podría ser que tiendan a tener orejas un poquito más largas que las personas que no son criminales. Y eso de tener orejas un poco más grandes que los demás da lugar a pensar que están más cerca de aquel orangután que del ser humano más civilizado que podríamos encontrar. Y eso puede dar lugar entonces a identificar a quienes podrían tener una conducta criminal. Ahora, si estamos diciendo que, por ejemplo, la forma de las orejas, el tamaño del cráneo, porque también el cráneo va cambiando conforme se evoluciona, ¿verdad? Nosotros sabemos que los orangutanes tienen el cráneo un poquito más pequeño que nosotros los seres humanos. Entonces, aquellos que tengan menos frente, por eso aquel dicho de que, ay, con tantos dedos de frente, ¿y qué podemos hacer, verdad? O con esos dedos de frente, de plano, ¿qué le podemos pedir a él? Bueno, pues resulta que ahí tiene que ver con cómo es un orangután. Un orangután tiene un cráneo relativamente pequeño. Entonces, si yo tengo a dos seres humanos acá y distingo que uno tiene un cráneo más pequeño que el otro, voy a decir que el que tiene el cráneo más pequeño es menos evolucionado que aquel y por tanto también podría presentar una conducta criminal que aquel de repente, por ser más evolucionado, no la va a tener. Pero eso implica estudios, implica estadísticas, implica ir a las prisiones, estar observando a los criminales y con base a esa observación ir haciendo esos registros para cumplir con aquel principio que anotábamos antes. Hay que ir a esa realidad, hay que enfrentarse a los hechos sin los valores propios, sino de una manera neutral y tratando de medir lo que estamos viendo. Así fue como se fue creando esta teoría del positivismo biológico. De ahí que nosotros sabemos que, por ejemplo, allá en los Estados Unidos han llegado a decir que los que pertenecen a la raza de color oscuro en la piel, pues son más propensos a ser criminales, ¿verdad? Y todos nos imaginamos que esos barrios de gente morena son barrios peligrosos y no creemos que aquellos barrios en donde no hay morenos sean peligrosos. Entonces, ¿qué estamos considerando ahí? Que los morenos definitivamente están más cerca de aquel animalito que los que son canchitos y de ojos azules, ¿verdad? Y que como los morenos están más cerquita del orangután, entonces los morenos son más propensos a ser criminales. Eso es lo que está diciendo Lombroso. Eso es lo que Darwin y Spencer de alguna manera van construyendo en ese momento. Ahora, ¿qué hay que hacer con estas personas que son propensas a ser criminales porque tienen rasgos todavía muy marcados de el origen de la humanidad, de aquel orangután? Pues lo que hay que hacer es eliminarlos, dijeron. Hay que eliminarlos. Y eliminarlos no necesariamente quiere decir matémoslos, ¿verdad? Puede implicar el encierro, el aislamiento. Otra persona que escribe al respecto es Ferri. Ferri dice, los delincuentes son natos, ¿ya? Se sigue manteniendo la línea, ¿ya? Cada quien nace para algo y hay quienes lamentablemente nacen para ser criminales. El delincuente es nato. Y gracias a las condiciones favorables del medio al que llega o en el medio en que se desempeña o se desenvuelve, pues existen más posibilidades de ser criminal. Hay criminales de ocasión que están empujados por el medio físico y social y hay causas antropológicas. ¿Qué es lo que está diciendo Ferri con esto? Bueno, primero
mantiene la posición de que ser criminal es algo que viene en nuestros genes, ¿ya? En nuestros genes está que podamos realizar conductas desviadas. Ahora, lo que sí está diciendo Ferri es que a pesar de que vienen nuestros genes, no todos necesariamente van a ser criminales. Es volviendo al ejemplo de las personas de color oscuro, ¿verdad? Bueno, volviendo al ejemplo, pues diríamos que un barrio de morenos es posible que sea más peligroso que un barrio de gente de color blanco. Muy bien. Pero ¿todos los morenos son criminales? No, no todos son criminales. Pero se supone que todos ellos genéticamente vienen programados para ser criminales. Sí, pero no todos son criminales. ¿Y por qué? Ah, porque dice Ferri que hay condiciones que pueden favorecer que se dé la comisión de un crimen. Hay condiciones que pueden empujar, que pueden inducir a la persona a que sea criminal. Por tanto, también hay algunas condiciones que no son favorables, ¿verdad? Por eso es que, aun cuando genéticamente hay un grupo social que viene programado para ser criminal, no todos son criminales, porque no todos van a vivir en ese ambiente que les facilita la posibilidad o que se presenta la ocasión para que sean criminales. Entonces, en ese contexto, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tratar de controlar el medio en que se desenvuelven estas personas que tienen una tendencia a ser criminales. Si logramos mantener control sobre el medio, evitaríamos que fueran criminales. Pero al final, la conclusión es que eso es algo nato. La posibilidad de que alguien sea delincuente es algo nato, algo que viene en él, algo que ya está programado en él. Bueno, entonces en ese sentido se van a completar teorías que hacen referencia al elemento hereditario con el ambiental. Bajo ese contexto, entonces, ¿qué debiéramos esperar? Que si los padres son criminales, ¿qué podemos esperar del hijo? Que sea criminal. Y ahí cabe aquellos dichos que nosotros tenemos en nuestro lenguaje popular, ¿verdad? Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. Entonces, hay una cuestión hereditaria ahí. Los eh, hijos de padres criminales debieran ser, o es lo más posible que sean criminales. Es lo más probable que ocurra, que también ellos sean criminales. Obviamente sabemos que no todos los hijos de los criminales son también criminales, ¿verdad? Pero en la posición del positivismo biológico, esa debiera ser la expectativa. ¿Qué otra cosa hay al respecto? Bueno, pues resulta que el centro de análisis es el criminal, en lo que hemos visto, ¿verdad? Toda esta posición biológica, este positivismo biológico, está centrando la atención en la persona. Nos damos cuenta de la diferencia entre este positivismo biológico y la escuela clásica que estudiamos o la teoría clásica que estudiábamos antes en aquel esquema que teníamos, ¿verdad? En aquel esquema la preocupación era el delito, eran las faltas, eran las penas. Esa era la preocupación en el esquemita que teníamos en la diapositiva penúltima. Ahí la preocupación era los delitos, las faltas, las penas. Ahora con el positivismo biológico, ¿en dónde se está centrando la atención? Se está centrando la atención en la persona. El centro de análisis es el criminal. Ahora, si es una cuestión biológica, si es una cuestión genética, viene a ser algo así como considerar una enfermedad. Y doy para eso un ejemplo, el caso de el abuso y la explotación de niñas, niños y adolescentes por parte de algunos agresores sexuales. ¿Cómo le dicen a esos agresores sexuales? Muchos de estos agresores sexuales, no todos, pero muchos de ellos son pedófilos. ¿Y qué es un pedófilo? Un pedófilo es una persona que tiene un trastorno, ¿ya? La pedofilia es un trastorno mental que hace que viva como ilusiones, que hace que esté pensando en tener relaciones sexuales con niñas, niños y adolescentes. Es un adulto, ¿verdad? Es un adulto que está
teniendo sueños, imaginando, creando ideas ahí sobre cómo podría abusar sexualmente de una niña, de un niño. Ese es un trastorno. Es un trastorno que tienen algunas personas. Bueno, pues, ¿qué explicación hay en este contexto? Que como es una enfermedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar curar la enfermedad. Si nosotros estamos diciendo que los criminales son criminales porque ya nacieron siendo criminales, quiere decir que lo que tienen es una enfermedad. Y si tienen una enfermedad, lo que queda es curarlos. Ahora, ¿cómo podemos curar a un criminal? Pero en ese sentido de cómo podemos curar, antes de contestar eso, la pregunta sería, ¿podemos curarlo? ¿Podemos curar al criminal? Y si la conclusión es que no podemos curarlo, porque es algo con lo que ya nació y no podemos quitárselo, ¿verdad? Porque es algo así como que, nació con ojos negros. Muy bien, entonces es una enfermedad que haya nacido. Genéticamente nació con ojos negros. ¿Cómo puedo hacer que no tenga ojos negros? Tendría que quitarle los ojos. O nació con una piel oscura y yo considero que por nacer con una piel oscura tiene una propensión a ser criminal. ¿Qué debiera hacer para que no sea criminal? Pues para curarlo tendría que cambiarle el color de la piel, ¿verdad? Pero, ¿puedo realmente curar yo al criminal? Y ahí es donde dicen, si no lo podemos curar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aislar. ¿Y eso qué nos muestra? Eso nos muestra que estamos regresando a lo que existió en la época del feudalismo. Allá en aquella época en donde describíamos que quiénes eran los que estaban en las prisiones, los que estaban en las prisiones eran personas enfermas, enfermas de salud física, enfermas en su salud mental o personas que eran enemigos del que tenía el poder político. Entonces, esta posición lo que hace es regresarnos prácticamente, porque nos está diciendo que sí, que lo correcto es encerrarlos, aislarlos, porque como no podemos curarlos, lo que hay que hacer es retirarlos de la sociedad. Ese es el positivismo biológico. Bien, ahora, ¿qué pasa con la otra postura? Este es el positivismo social, ¿ya? Como positivismo mantiene aquellos dos principios que he dicho desde el inicio de la explicación. ¿Cuáles son esos dos principios? Los que tengo a la izquierda. Esos dos principios son, yo no debo de ir a hacer mi estudio tomando en cuenta mis valores personales. Yo no debo ir a hacer el estudio considerando mis posiciones religiosas, ideológicas. No, yo voy a ir a hacer el estudio de una manera neutral. Por el otro lado, el estudio no lo hago acá adentro, lo hago en la realidad, allá, en donde están las personas, donde están los que están cometiendo crímenes, en donde están los delincuentes, ahí hago yo mi estudio. Y la otra, el otro principio, es que yo debo de medir ese fenómeno, debo de tener estadísticas de ese fenómeno, porque esas estadísticas, diríamos, son la demostración de que mis razonamientos son correctos. Bueno, esos mismos postulados, esos mismos principios, los va a contener el positivismo social. Pero aquí va a ir cambiando un poquito la cosa, porque, como bien dice la primera línea, el crimen se va a entender como un hecho social, ¿ya? El crimen es un hecho social. Cuando yo digo que el crimen es un hecho social, entonces me estoy aislando. Estoy dejando de preocuparme por la persona, por el delincuente, y ahora estoy viendo el hecho. No me fijo en la persona, me fijo en el hecho. El hecho es el que voy a observar. No estoy viendo a las personas y diciendo, de todos estos que tenemos aquí enfrente, ¿quiénes serán delincuentes ustedes? No, 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 ya no me preocupo por la persona, o por lo menos no centraré mi atención en la persona. Ahora me voy a preocupar por el hecho. Entonces voy a ver, voy a observar el hecho social llamado crimen. Y entonces llegan a la conclusión de que ese crimen, de que ese hecho social, muchas veces es el síntoma del malestar que existe en la sociedad.
Por ejemplo, podríamos decir ahora, con el tema de los bloqueos, ¿verdad? Bueno, ahora con lo que se ha dicho, prácticamente se está diciendo que esos bloqueos vienen a ser una conducta criminal. Ahora, si son una conducta criminal, ¿qué es lo que estamos diciendo desde el positivismo social? Bueno, son una conducta criminal, son un crimen, pero hay que entenderlos como un hecho social. Y como hecho social, hay que considerar que estos bloqueos no son más que la manifestación de un malestar que hay en la sociedad. Entonces, ahora los delitos son hechos sociales. Los delitos son hechos sociales que lo que nos muestran es que como sociedad hemos estado haciendo algo mal. Se dan cuenta de la diferencia. El positivismo biológico dijo, aquí tengo al delincuente y en el delincuente me estoy fijando y tengo a este delincuente y a todos estos que no son y empiezo a marcar las diferencias entre este y aquellos y así logro saber qué es lo que genéticamente tiene este que lo programó para ser delincuente. En la persona delincuente me estaba centrando. Ahora no, ahora es en el hecho, ¿ya? En la conducta, no en la persona, sino en su conducta. Y aquí está Tarde y Durkheim. Tarde dice, las causas sociales van a incidir. La imitación, los delitos y las clases sociales. Y va a criticar al hombroso. Porque entonces Tarde lo que está diciendo es que estos hechos sociales llamados crímenes, resultan a veces de la imitación, ¿ya? No es que venga alguien programado, no es que como mi papá era delincuente, yo también soy delincuente. No, lo que ocurrió es que él vio a su papá realizar una conducta delictiva. Como él estuvo viendo a su papá, él también realizó esa conducta. Sabemos nosotros que todos aprendemos, sobre todo cuando estamos en nuestros primeros años, del ejemplo, ¿verdad? Por ahí dicen que el ejemplo arrasa. Las palabras son buenas, ¿verdad? Mi hijo, pórtate bien. Mi hijo, no hagas esto. Pero si yo estoy haciendo otra cosa, lo que yo haga es lo que mi hijo va a hacer, no lo que yo le estoy diciendo que haga. Entonces, el ejemplo es arrasador, el ejemplo es clave, el ejemplo es el que construye las nuevas conductas que van a tener nuestros hijos. Bueno, y en ese contexto, eso es lo que está diciendo Tarde. Tarde está diciendo que dentro de la sociedad, pues existe este tema de la imitación y que entonces los hijos van a imitar a los padres. No es que como el padre era delincuente, genéticamente le heredó esa herencia al hijo para que él también fuera delincuente. No, este niño, por estar viendo al padre, lo va a imitar. Y así es como vamos a tener un hijo delincuente de aquellos padres delincuentes. La imitación. Las causas son sociales. Es en la sociedad, no en el cuerpo humano que hay que buscar la explicación. No es en la naturaleza del ser humano, no es en lo biológico del ser humano en donde vamos a encontrar la causa. Es en la sociedad. Y dice los delitos y las clases sociales. Tarde dice que los delitos no son iguales para todas las clases sociales. Y de alguna manera nosotros lo logramos distinguir en la sociedad. No todas las clases sociales hacen los mismos delitos. Por ejemplo, resulta que hay personas que tienen el poder económico y cometen crímenes. Y hay personas que carecen prácticamente de lo mínimo y también pueden cometer crímenes. Entonces, ser criminal puede ser en cualquiera de las clases sociales. Pero los crímenes no son los mismos para todos, ¿verdad? Por ahí hay unos que hace algunos años capturaron porque estaban robándose unas pacayas, ¿verdad? Pero por ahí hay otros que se están robando grandes sumas de dinero que provienen del Estado y que se supone son utilizadas para financiar la construcción de infraestructura. Por ahí hay una casa en la antigua en donde aparecieron algo así como 125 millones, ¿verdad? Mientras que allá lo que encontraron fueran unas cuantas pacayas en unos costales. Pero son clases sociales distintas.
Son clases sociales distintas y los delitos también son distintos. Entonces, hay un elemento social que considerar. Y en ese contexto, entonces, está diciéndole al hombroso, estás equivocado. No es que la persona nazca para ser delincuente, es que la persona aprende a ser delincuente. No es que el niño, como es hijo de delincuentes, ya genéticamente viene programado para ser delincuente. No, es que el niño vio a su padre y por eso ahora él podría ser un delincuente. Hay causas sociales que valorar. ¿Y qué dice Durkheim también? Durkheim también dice, pues rechaza las ideas de delito como enfermedad. El delito no es una enfermedad. Entonces, ¿cuál debe ser la pena? La pena no debe verse como un remedio. ¿Ya? La pena no es un remedio. No es un remedio porque el delito no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar una medida distinta, no pensar que vamos a curar al criminal. Lo que vamos a hacer es castigarlo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es disuadirlo de que realice esas conductas. Y en el tema de la herencia dice que pues no solo se transmiten facultades generales, sino también aptitudes. Entonces, hay elementos ahí de carácter social que seguir valorando. Eh, y así es como entonces van a surgir otras teorías que vamos a conocer, que son las teorías ya de carácter social propiamente. Ahí vamos a identificar 4 teorías. Está la teoría del conflicto cultural, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la desorganización social y la teoría del anarquismo. Estas 4 teorías son de carácter social. Nos damos cuenta de la diferencia entre estas dos posiciones. El positivismo biológico centra su atención en el individuo. El positivismo social centra la atención en la conducta, en el hecho social, no en el individuo. El positivismo biológico, al centrar su atención en el individuo, está viendo la conducta criminal como la manifestación de una enfermedad. Y por tanto, pues la pregunta es, ¿puedo curar la enfermedad? Si la puedo curar, pues lo hago. Y si no, pues lo aíslo para que no contagie a más, ¿verdad? Porque es una enfermedad. Y de ahí que, por ejemplo, recuerdan ustedes que en algunas películas nos hablan del electroshock, ¿verdad? Entonces, lo que hacen ahí es colocarle unos cables a la persona. ¿Por qué? Porque lo están buscando curar, ¿ya? Eso es lo que se busca, curarlo para que no sea un criminal. Bueno, entonces eso es el positivismo biológico. El positivismo social dice, no, no, no. No nos centremos en el individuo. Veamos la conducta, veamos el crimen como un hecho social. Y entonces estudiemos el entorno en el que esta persona está, porque es ese entorno el que hace que sea un criminal. No debemos de ver esa conducta como la manifestación de una enfermedad del individuo, sino tenemos que verla como el síntoma de un problema que hay en la sociedad. Ahí es donde están las diferencias. Entonces, como un ejemplo más, solo para marcar las diferencias, si yo quiero estudiar el por qué los jóvenes se integran a las pandillas, y yo estoy en el positivismo biológico, voy a decir que de plano que genéticamente viene preparado para integrarse a las pandillas. Y más si viene de una comunidad de color oscuro, si es una comunidad en donde existe la posibilidad de que se reproduzcan todavía costumbres del pasado, que son todavía poco evolucionados, entonces eso es lo que voy a buscar como explicación. Mientras que en el positivismo social voy a decir que este chico se integra a las pandillas por los problemas que pueda tener en su familia, por los problemas que puedan haber en la comunidad, y de repente dentro de esos problemas que hay en la comunidad está que lo van a buscar a integrar, aunque él no quiera, y lo van a extorsionar para que se integre, porque si no, pueden terminar con la vida de él o la familia de su familia, la vida de su familia. Entonces, es distinta la preocupación. ¿Me centro en el individuo o me centro en el contexto en el que está el individuo? ¿Veo el crimen como una enfermedad o veo el crimen como un malestar que hay en la sociedad, un malestar social, un malestar que resulta de los problemas que tiene la sociedad?
Estas últimas 4 teorías que vamos a estudiar tienen que ver ya con ese contexto social, cómo el medio social es el que hace que una persona pueda llegar a cometer un crimen, pueda llegar a tener una conducta desviada. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no hay, entonces dejamos pendiente esas 4 teorías para la próxima clase. Nos quedamos aquí. Tenemos clase el próximo viernes, dentro de 8 días. El miércoles no tenemos porque es un día de descanso, ¿verdad? Es un asueto. Entonces estaríamos hasta dentro de 8 días. Les agradezco la atención y estamos hasta el próximo viernes. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas. Licenciado, Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Igualmente.